tardes, soy Silvia Gobrí, psicóloga clínica, especializada en trauma. Soy terapeuta, supervisora y entrenadora en la psicoterapia MDR. Y iniciamos hoy un espacio de intercambio interdisciplinario con el doctor Nicolás Schnitzler, con el que hemos trabajado conjuntamente varios pacientes. Y se los presento. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Schnitzler, soy neurólogo infantil. Trabajo en diferentes instituciones y ya hace varios años que trabajo en la atención de pacientes con distintas dificultades dentro de la neurología infantil. Y hace ya unos años compartimos algunos pacientes con la licenciada Gobrí, y quizás me remonto un poco a la historia del primer paciente que me tocó compartir con ella, que fue un paciente que tenía una dificultad relacionada a un dolor importante en un pie. Esto se define desde la neurología como síndrome de dolor regional complejo, y este paciente realmente superó todos los recursos que podíamos ofrecer desde la neurología para controlar su dolor, y estando internado, fue que participó la licenciada Gobrí del tratamiento. Y ahí es donde yo conozco el abordaje de la psicoterapia de MDR, y eso, Silvia, fue un poco el comienzo de esta relación, ¿no? de intercambio de pacientes. En relación a este paciente que comenta el doctor Nicolás Schnitzler, sí, en realidad había estado 3 meses internado con dolor agudo, intenso, inhabilitante. Y cuando lo vi y evalué, observé que había tenido experiencias traumáticas, concretamente por una anestesia plantar para una cirugía de verrugas plantares. Y había sentido dolor intenso. La situación era que no le habían explicado tampoco, o sea que fue algo repentino, y le resultó traumático. Y al cabo de 4 o 5 sesiones con la terapia MDR, el dolor fue cediendo, y se pudo parar, se pudo deambular, y rápidamente le dieron el alta. Sí, así fue. Realmente desde lo neurológico descartamos todas las causas posibles y realmente me impactó mucho el resultado favorable, siendo que era un paciente que inclusive con dosis altas de morfina seguía mencionando el dolor y sintiendo y padeciendo este dolor. Así que me llamó realmente mucho la atención en ese momento la efectividad que tuvo la psicoterapia MDR. Pasó tiempo, y quizás, digamos, dentro de otras opciones que me tocaron compartir en cuanto a distintas patologías, realmente he tenido muy buena experiencia con el uso de la psicoterapia MDR, por ejemplo, en otros casos de pacientes con las que se denominan crisis psicogénicas, que son episodios que parecen visualmente convulsiones, pero que no son de origen epiléptico, y muchas veces generan mayores estragos y daños que las mismas crisis epilépticas, ya que son chicos que suelen a veces deambular en diferentes lugares de consulta y se asume realmente los eventos como epilépticos y comienzan con medicaciones antiepilépticas que no logran controlar estos episodios. Y realmente, dentro de las opciones de tratamiento de esta entidad, que es un área, digamos, en donde inclusive la Liga Mundial contra Epilepsia tiene un grupo de trabajo sobre este tema. Realmente se han ido conociendo publicaciones sobre la psicoterapia MDR y la efectividad en estos pacientes, ¿no? Sí, el común denominador de estos pacientes con crisis psicógenas es que, habían tenido experiencias traumáticas que no pudieron procesar. En general, en la primera infancia, eran adolescentes todos, y múltiples experiencias traumáticas, y
en realidad algunas con trauma complejo, llevando a usar mecanismos evitativos o disociativos también, porque las crisis justamente eran acompañadas con pérdida de la conciencia, ¿sí? En realidad se producían cuando algún estresor actual, alguna situación, tenía algún común denominador con alguna de las experiencias traumáticas que no habían podido procesar. Y bueno, trabajando con la psicoterapia EMDR, que es justamente se dirige al procesamiento de esas experiencias traumáticas, fueron cediendo las crisis, que a veces eran diarias, y revirtieron los síntomas. En ese procesamiento de las experiencias traumáticas aprendieron también mucho positivo de sí mismos. Y en el seguimiento de estos pacientes observé que los síntomas después de varios meses o un año no habían vuelto, o sea, se mantenían los cambios positivos. Sí, un aspecto importante en este caso es que aproximadamente un 10% de los pacientes con crisis psicogénicas pueden tener epilepsia, entonces ahí es donde se hace fundamental esta participación interdisciplinaria, digamos, entre la mirada neurológica que pueda descartar la presencia o no de una epilepsia, y por otro lado, de esta forma también, digamos, limitar el uso de recursos y muchas veces de los efectos negativos que pueden tener medicaciones que no son quizás el tratamiento adecuado. Y ese fue otro de los puntos que me llamó mucho la atención en la evolución de estos pacientes que compartimos, ya que uno pudo quizás en un tiempo no muy prolongado modificar esa situación y realmente mejorar objetivamente esa calidad de vida. En otras circunstancias también relacionado a eventos traumáticos previos, a veces nos toca a los neurólogos infantiles tratar chicos o chicas con cefaleas tensionales, dolores de cabeza persistentes, que también son refractarios a veces a varios esquemas analgésicos, que tienen estudios neurológicos normales. Y en esta tarea conjunta que tenemos, que es el de buscar el bienestar para los pacientes que nos tocan, también realmente tuve buena experiencia en algunos pacientes con la psicoterapia MDR. Sí, en realidad los pacientes con cefaleas crónicas se observan qué sé yo, estados de ansiedad elevados, ¿sí? Muchos estresores, pacientes con distrés y muchas veces con un estrés postraumático, ¿sí? Que explica un poco la situación del distrés que lleva a que cualquier situación actual que le agrega estrés le dispara cefaleas. También, reprocesando esas experiencias traumáticas, lograron revertir las cefaleas. No, y un poco también dentro de mi exigencia como neurólogo, también el hecho de investigar un poco más y ver que existe todo un correlato de explicación neurobiológica de esta estrategia de tratamiento, también de alguna forma me permitió confiar, digamos, realmente en este abordaje, más allá de los resultados positivos que iban teniendo estos pacientes que mencionaba. Sí, MDR es una psicoterapia descubierta y organizada por la doctora Francine Shapiro y es integrativa porque toma lo útil, digamos, de distintos modelos de psicoterapia para tratar el trauma, pero tiene un fundamento propio que es neurobiológico. Y bueno, se organizó, la doctora Francine Shapiro organizó un protocolo que enseñamos y aplicamos, digamos, ¿no? Que lleva al paciente y lo guía a reprocesar experiencias traumáticas con estimulación bilateral cerebral.